¿cómo están, familia Monterrey? Es un placer dirigirme a ustedes. Quiero compartirles el devocional de esta semana. Esta semana vamos a ver un libro, solo habrá un devocional de este libro, pero este libro es muy famoso especialmente entre los niños. Es un profeta menor, es el libro de Jonás. ¿Y por qué es tan famoso? Porque tiene una historia preciosa de cómo Dios salva a Jonás de su propia desobediencia. Y es que en eso nos podemos ver reflejados todos, cómo Dios nos ha salvado de nuestra propia desobediencia. Pero vamos a ir primeramente a Jonás capítulo 1. Les voy a leer 3 versículos que para mí resumen todo el libro de Jonás. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, y lejos de la presencia de Jehová. El libro de Salmos nos dice que ¿a dónde vamos a huir del Espíritu de Dios? Dice que en cualquier lugar Él nos va a encontrar porque ahí está Él. Y es muy extraño, porque pensamos que Jonás, siendo profeta, él debía conocer el corazón de Dios, la palabra de Dios. Sin embargo, él huye al lado contrario. Esto nos puede recordar algo. Cada uno de nosotros que pensamos conocer a Dios, vivir en su palabra, necesitamos recordar que el que está firme, mire que no caiga. Ese es el consejo de las Escrituras. Sigamos con la historia de Jonás. Jonás decide ir hacia Tarsis. Él sube a un barco y debido a su desobediencia, Dios desata una gran tormenta en ese barco. Y dice la historia que los tripulantes y los otros pasajeros del barco oraban a sus dioses y que echaron suertes y que la suerte cayó sobre Jonás. Y que Jonás les dijo: sí, esta tormenta es por causa mía. A pesar de eso, las demás personas trataron de quitar las cosas del barco para salvar la vida de Jonás, pero nada pasaba. Entonces Jonás les dice: no, tienen que echarme al agua. Ellos le echan al agua y al instante hay una gran bonanza. Dios manda un gran pez, este pez se traga a Jonás y Jonás en el pez clama a Dios. Y quiero leerles un versículo de la oración que Jonás hizo. En el versículo 9 del capítulo 2 dice así: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y después él dice: la salvación es de Jehová. Él creía de alguna forma que la salvación no era de Jehová. Si no, él hubiera obedecido y hubiera ido a Nínive a predicar y a decirle a todas estas personas que la salvación es de Dios y que Dios se las estaba ofreciendo. Pero él decide ir al lado contrario. Ahora él sale del pez, Dios manda al pez a vomitar y se va a Nínive a predicar. Dios le perdona y le ayuda otra vez a retomar su llamado. Él se va a Nínive y en Nínive expone la palabra de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significaba en ese caso? Que se arrepintieran de sus pecados. Y sucede algo maravilloso. Si ustedes leen el capítulo 2, dice que toda la nación, desde el rey hasta el más pequeño, se convirtió. ¡Qué cosa más bella! Ojalá eso pasara en nuestro país, en Costa Rica, que todas las personas se volvieran al Dios verdadero. Eso pasa en Nínive. Entonces, ¿qué pasa? Como todo el pueblo se arrepiente, Dios les perdona. Y Dios decide: ya no voy a destruir Nínive. ¿Y qué pasa con Jonás? Imagínense si usted le comparte la salvación de Dios, la salvación de nuestro Señor Jesucristo a su familia y ellos se arrepienten, ¿cuál sería su reacción? Bueno, gozo. Pero el asunto es que Jonás se lo estaba compartiendo a un pueblo que no era amigo de Israel. Y entonces, donde ellos se arrepienten, Jonás se enoja. Se enoja con Dios porque ya decide no destruirlo. A veces somos así de egoístas. Tal vez no somos Jonás, que nos amargamos porque Dios ha perdonado a alguien. Tal vez no lo llegamos a ese punto, pero tal vez ni siquiera compartimos la verdad de la palabra de Dios con otros. Lo más sorprendente del libro de Jonás es que Dios reprende a Jonás, utiliza una higuera y le muestra a Jonás lo valioso que es el ser humano para él. Y
Jonás sigue enojado. En ninguna parte del libro de Jonás se dice que él ya estuviera tranquilo ni estuviera feliz con la salvación de Dios. No dice eso. No sabemos qué pasó después, pero Dios no permite que se registre en su palabra. Eso es algo que nosotros tenemos que meditar y guardar en nuestro corazón. La amargura por el favor de Dios hacia otras personas puede hacer mucho daño en nuestras vidas. Ya Dios le había salvado de su desobediencia. Él había visto la salvación de Dios para los ninivitas, pero aún así él se amarga. Recuerde las cosas hermosas que Dios ha hecho por usted. Recuerde su salvación. Recuerde que Él es Dios y nosotros no. Que Él decide a quién dar su salvación. Que Él decidió ya enviar a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros no somos los que decidimos, es nuestro Dios. Yo le invito a revisar su corazón. Jonás a mí me confronta de muchas formas, me confronta en obediencia, pero también me confronta en amargura. Si yo he guardado amargura contra otros y contra Dios en mi corazón, necesito arrepentirme como los ninivitas y volver a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.